Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Entrevistas, por supuesto, y vamos a conversar con José Chalco, abogado constitucionalista, y vamos a hablar acerca de la situación del Tribunal Contencioso Electoral. Hay novedades al respecto porque Fernando Muñoz, quien fue removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, denunció por presunta usurpación de funciones a los tres jueces que lo removieron de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral justamente. Y una acusación por presunta usurpación de funciones y una acción de protección. Esto impulsó el juez Fernando Muñoz tras ser removido de su dignidad de presidente del Tribunal Contencioso Electoral, esta función que venía desempeñando desde junio del 2022 y concluye en junio del 2025. El lunes 12 de agosto, una mayoría de 3 jueces del Tribunal Contencioso se autoconvocó y a criterio del juez Muñoz de manera ilegal se autoconvocó una sesión y removió al juez Muñoz acusándolo de incumplir funciones administrativas jurisdiccionales frente a la institución que podía tener efectos en el trámite de las causas, especialmente en las elecciones de febrero del 2025. Recordemos que estamos a las puertas de unas elecciones generales. Para revertir esta decisión, la mañana de este martes, el magistrado recurrió a la Fiscalía, donde presentó una denuncia por presunta usurpación de funciones en contra de los jueces Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega Caicedo, que dieron paso a su remoción y se renovaron autoridades. Coloma ascendió a la presidencia del contencioso electoral y Ángel Torres a la vicepresidencia. También Muñoz ingresó una acción de protección con medida cautelar en la justicia ordinaria por la afectación a sus derechos constitucionales. Este recurso está siendo tramitado por el Tribunal de Garantías Penales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, conformado por Jorge Sánchez Pico, Mario Muñoz Vallas y Clara Soria Carpio. Por el momento no se ha convocado una audiencia para tratar este recurso y resolver sobre la medida cautelar interpuesta por Muñoz y que pretende suspender las actuaciones administrativas a criterio ilegales de estos jueces y retomar así sus funciones. El magistrado ha precisado que está recurriendo ante las autoridades competentes, en cuyo caso son la Fiscalía y la Justicia Constitucional, por lo que descartó que en el Pleno del Tribunal pueda sancionar a los jueces que tramitan su pedido por una interferencia en sus funciones y que al encontrarse en periodo electoral en el marco de los comicios generales, la función electoral no puede ser interferida por otros organismos. Ha dicho, el ordenamiento jurídico establece que si hay un delito de usurpación de funciones, el órgano competente es la Fiscalía, y si hay una vulneración de derechos constitucionales, como es quitarme el periodo para el cual fui elegido, debo acudir a los jueces constitucionales. Hay que acudir a la autoridad competente, explicó Muñoz, y subrayó que él sigue siendo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, un criterio que coincide con el doctor José Chalco Salgado, a quien lo tenemos ya en nuestros micrófonos en Radio Sucesos. Bienvenido, doctor Salgado, gracias por estar con nosotros. Usted bien lo anota en un tuit, en un mensaje de la cuenta X. Ya dejan de burlarse del país. Las travesuras de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral no tienen ningún valor jurídico ni eficacia. Está en juego el respeto al orden constitucional. Cuidado con el delito. Fiscalía debe investigar. Y bueno, ya está. De hecho, me imagino estará investigando tras esta denuncia interpuesta por el juez Muñoz por usurpación de funciones. ¿Cómo vemos toda esta situación, este sainete que se ha montado? Hay quienes, por ejemplo, están denunciando que se quieren tomar la función electoral. El caso de Henry Cucalón, que lo ha dicho anteayer, me parece, en declaraciones desde su cuenta de Twitter, de X, en donde está advirtiendo que ciertos movimientos, partidos políticos quieren tomarse, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral. Esto a las puertas de unas elecciones. Resulta preocupante. Bienvenido, doctor José Chalco Salgado. Gracias por estar con nosotros. Doctor José Chalco es abogado, experto en Derecho Constitucional. Y bueno, esto también roza el tema constitucional porque, bueno, hay una acción de protección también que está por medio presentada y que posiblemente podía devolverle el puesto al juez destituido. ¿Cómo vemos toda esta situación, doctor Salgado? Gracias por estar con nosotros. Doctor Chalco Salgado, perdón. Verónica, buenos días. Es un gusto estar, como siempre, con usted y con quienes nos escuchan. Yo creo que hay que tener claro algunas premisas urgentes e importantes. Lo primero,
La única persona de conformidad con el Código de la Democracia que puede convocar a sesiones del Pleno para cualquier fin, para actuar en el marco de la legalidad, es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Eso no porque lo dice una persona, eso porque está expresamente determinado en la ley. Aquí no ha existido convocatoria del presidente para esta reunión de los jueces del Tribunal Contencioso y en consecuencia yo creo que ahí empieza un primer vicio de origen. No hay sesión del Pleno para remover a nadie ni para hacer absolutamente nada, porque esa sesión es la reunión de 3 funcionarios en donde dicen resolver, pero es que usted no puede resolver si es que la convocatoria no fue debidamente realizada. Esto es lo primero. Lo segundo, Claro. apreciada Verónica, en el Código de la Democracia, en el artículo 65 y en el artículo 220 de la Constitución de la República del Ecuador, expresamente se señala que se designa, se elige al presidente del Tribunal Contencioso Electoral por un periodo de 3 años. Ni la Constitución, ni el Código de la Democracia, ni el reglamento de sesiones del Pleno habilita, establece causal alguna para la potestad de remoción del cargo. Es decir, no hay cómo remover. No cabe aquí ninguna interpretación como un órgano administrativo otro, como un directorio, en donde usted toma una mayoría, pone un director y lo quita. Eso cabe en órganos administrativos. Este es un órgano judicial y esto es lo que se han olvidado de origen. Esta es una corte de justicia. Así como hay la Corte Constitucional, la Corte Nacional, esta es la Corte Electoral. Es una Corte de Justicia Electoral. Son jueces los que están haciendo estas travesuras. Y es una vergüenza porque han llevado al extremo de una inseguridad jurídica en donde los administradores de justicia electoral han puesto en tela de duda sus cualidades, Claro. sus calificaciones para estar y ostentar en el cargo. Con estos contextos, apreciada Verónica, al inexistir causales en la ley para destitución, remoción, al no existir esa figura en la ley, lo único que estamos viendo es un acto que intenta vulnerar el orden constitucional. Yo creo que Muñoz sigue siendo presidente por estas consideraciones. La sesión nunca existió. Nunca existió y eso mismo apunta el juez Muñoz, ¿no? Que dice que no tendría que haberse convocado así porque es ilegal y que bueno, esto ya está interpuesto un recurso, una acción de protección incluso, que me imagino que con estos criterios que usted da, doctor José Chalco, sería favorable para el juez Muñoz. Debería obrar así el sistema judicial. Vea, apreciada Verónica, yo creo que efectivamente, de conformidad con el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, deberían tener mucho cuidado los jueces que han hecho lo que están haciendo y sobre todo aquellos que ya se han designado presidenta y vicepresidente. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que la Fiscalía debe investigar, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 287 establece el delito de usurpación y simulación de una función. Si es que las cuestiones en derecho han sido como he contextualizado, entonces se estaría simulando el cargo de presidencia y de vicepresidencia del órgano. Y esto no cabe, porque el presidente del Tribunal Contencioso Electoral tiene un periodo de 3 años. ¿Qué pasa si es que el presidente tiene causales de destitución? ¿Qué pasa si es que el presidente ha incumplido con la ley? ¿Nadie le puede sacar? No, sí se le puede sacar, pero cumpliendo la ley, hágale un juicio político en la Asamblea. Conforme al artículo 131 de la Constitución, la Asamblea le puede destituir vía juicio político. Póngale una Claro. denuncia en la Contraloría, póngale una denuncia en la Fiscalía General del Estado al presidente en funciones. Pero esto, lo que hemos visto, que un tribunal de justicia, una corte de justicia electoral, intente remover a un presidente, que no existe esa atribución en la ley y estamos en derecho público, donde usted solo puede hacer lo que está expresamente dispuesto, es una aberración y es una vergüenza que habla muy mal de ese órgano y que pone en peligro serio al país, porque estamos a puertas de una elección. ¿Qué quieren? ¿Que esto sea Venezuela mañana? Es grave lo que comenta, doctor, y respecto a esto, ¿qué otras sanciones podrían afrontar estos jueces
que presuntamente se arrogaron estas funciones al reunirse, convocarse y destituir al presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Además de afrontar esta denuncia penal por usurpación de funciones, ¿podrían ellos ser sancionados de otra manera por otro órgano administrativo, por ejemplo? Yo creo que si es que tuviéramos una asamblea medianamente coherente con el país, que se dedique a legislar y fiscalizar antes que declarar días del bizcocho y de los gamers, creo que pudiera una asamblea sensata hacer lo que corresponde, que es también enjuiciar políticamente por incumplimiento de funciones legales. El artículo 131 de la Constitución, Verónica, expresamente faculta a la asamblea a realizar un enjuiciamiento político que supone la destitución y pérdida de derechos de participación a quienes sean funcionarios, como lo son los del Tribunal Contencioso Electoral, que incumplan con sus atribuciones legales. Este es el caso. Están incumpliendo sus atribuciones legales, porque cuando usted revisa el Código Orgánico de la Democracia, cuando usted revisa la Constitución, no tienen atribución de remoción. Cuestión que pasa en distintos sentidos, simplemente para que la audiencia lo comprenda, con otros órganos. Por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hemos visto el desfile de presidentes, que todo el tiempo designan a uno, remueven, ponen a otro. Eso está permitido en la ley. La ley del Consejo de Participación, que si es un órgano administrativo, expresamente señala que es la atribución de los consejeros, la designación del presidente y su remoción por causas justificadas. Eso dice la ley. Acá estamos ante el Código de Democracia, norma especial, en donde no existe atribución de los jueces para remover al presidente. Es que es una corte de justicia. Están dejando en un bochorno total a una corte de justicia electoral. Deberían ser los máximos cuidadores, los máximos garantes de la legitimidad de su función y del cuidado y tutela de la corte electoral, pues, a puertas de elecciones, a meses de las siguientes elecciones. Deberían tener un poco de decencia estas personas y corregir sus actos por el bien del país. Ahora, doctor, respecto a lo que ha dicho el juez Muñoz, que descartó que el Pleno del Tribunal pueda sancionar a los jueces que tramitan su pedido por una interferencia en sus funciones, ya que ha dicho al encontrarse en periodo electoral en el marco de los comicios generales del 2025, la función electoral no puede ser interferida por otros organismos. ¿Qué quiere decir con esto exactamente? Hay un blindaje en el Código de la Democracia respecto de que cuando hay la calendarización de un periodo electoral a puertas, cuando ya está calendarizado, los funcionarios no pueden ser sancionados, los funcionarios electorales no pueden Ujú. ser sancionados y gozan de una suerte de inmunidad para precisamente tutelar, para precisamente proteger al proceso electoral. Eso está dispuesto en el Código de la Democracia. Lo que es eso, aquello es una garantía, pero que hay que decir algo. La Corte Constitucional interpretó aquello porque sobre esto, por ejemplo, era la razón por la cual usted tenía un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones siempre y decía, siempre estamos en elecciones, porque ya Ujú. el presidente, asambleísta, al Claro. alcalde del cantón más satélite del Ecuador que había que repetir elecciones, entonces pasaban en elecciones y decían, no nos pueden remover y designar a los nuevos. Pero la Corte Constitucional aclaró y ya señaló de que mientras, perdón, no la Corte, la Procuraduría General del Estado, el Procurador General del Estado ya señaló que aquello no interrumpe la posibilidad de que se realicen los procesos de remoción respecto de ese particular. Respecto de las sanciones, apreciada Verónica, una cuestión es que usted inicie un proceso sancionatorio común, pero otra es cuando hay un delito flagrante. Y aquí podríamos Claro. estar, y eso es lo que la Fiscalía debe considerar, podríamos estar ante la presencia de un delito flagrante. Y aquello tiene otras connotaciones porque hay flagrancia precisamente, o podría existir, de un delito de simulación o usurpación de funciones. Y en ese caso, ¿qué cabría? Porque si también esto es válido, no se hubiese podido tampoco, por ejemplo, la Asamblea hacer un juicio político al señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral, si es que fuese así la situación. Efectivamente, Verónica, pero es que las causales que yo he escuchado de esta reunión de amigos de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral dicen que es porque no ha puesto combustible en los vehículos. Son causales vergonzosas. Son causales de que los vehículos de los jueces no están con gasolina, de que alguna que otra causa no se ha sorteado oportunamente. Bueno,
esto primero no es una cuestión relevante, digo yo, para el Estado constitucional. Quizás es relevante para el que se moviliza, pero eso no nos interesa para el Estado constitucional. Y en consecuencia, si es que hubiera, apreciada Verónica, el candado de esperar el cierre o finalización de las elecciones del periodo electoral, yo no le veo mayor problema para que la Asamblea actúe de manera posterior, porque no es una cuestión que pone, si usted quiere, en ruptura, en aprietos, en tensión al orden Claro. constitucional. Cuestión distinta que sí puede darse si es que hubiera un delito. Cuestión distinta que sí puede suceder ante cualquier tipo de delito flagrante que se produzca, de cualquier persona, de Muñoz o de los otros jueces. Así como en este caso, un presumible, al menos un presumible, que debería investigarse delito de simulación de funciones. Ahora, mientras esto se investiga, este delito de supresión de funciones, ¿qué debería pasar? Que se acepte esta acción que interpuso el juez Muñoz, que se le restituya en el cargo, en este caso, y los jueces actuales que hicieron esta jugarreta, por llamarlo de alguna manera, sigan en funciones. Yo no estoy muy de acuerdo con la acción de protección y medida cautelar, le cuento. Y no estoy muy de acuerdo porque yo no lo hubiera presentado en el sentido de que no tiene ninguna validez, eficacia jurídica esa reunión. No fue bien convocada por el titular del órgano para reunirse. No estuvo presente el secretario general. Como vemos, no existe Así es. causal para aquello. Entonces, es como que un grupo de funcionarios se reúnen, pero se reúnen con ningún efecto jurídico. Y dijeron, nos cae mal este y mejor saquémosle, pero Pero es hasta como ahí. reunirse para tomar café. Eso no es una sesión de pleno. Claro. En consecuencia, yo no veo, yo hubiera mantenido una tesis de que Muñoz es presidente, use su despacho, use sus atribuciones, haga que la fuerza pública Ujú. respete la función y si es que la fuerza pública no le Claro. respeta, a la acción de protección contra la fuerza pública. Pero contra esta reunión de amigos, yo personalmente, jurídicamente, no le veo que tenía mucho sentido porque de alguna manera es torcer la tesis y darles una parcial razón de que esto ha tenido algún efecto, ¿no? Pero bueno, Claro. entiendo que Muñoz lo hace en la línea de tutelar el orden constitucional, en la línea de tutelar las garantías mínimas para que éste pueda ejercer su función y que debería prosperar indudablemente, debería prosperar bajo la tesis que hemos señalado. Pero no olvide, Verónica, no olvide algo que hay que decirlo al país. ¿Qué pasó hace poco en la designación del presidente del Consejo de la Judicatura? Es decir, ¿quién es el que preside el órgano disciplinario administrativo de los jueces? Claro, pues, o sea, se intentó elegir a un hombre, se pidió la reconsideración de la votación, se eligió a otra persona y bueno, eso es lo que ha pasado. Con una serie de errores y de vicios al Con una interior del serie Consejo de de la Judicatura. polémicas y Y que suspicacias, por quedó muy en supuesto. duda quién es la persona que está, a qué intereses responde. Entonces, bueno, ahora son los jueces que están precisamente bajo el control y disciplina de este órgano, Consejo de la Judicatura, los que tendrán que resolver. Entonces, también hay que tener la objetividad y la claridad de que todo puede suceder en esta acción de protección. Bueno, duele bastante el daño que se está haciendo, que se intenta hacer a la institucionalidad democrática de nuestro país y sobre todo tomando en cuenta estas elecciones que se vienen, que no son menores, que se está jugando el futuro del país porque ya se va a elegir a un presidente, a la nueva Asamblea Nacional y bueno, es preocupante, doctor Chalco Salgado. Yo creo que está en juego el orden constitucional o la ruptura del orden constitucional con lo que estamos mirando respecto al presidente Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, es algo peligroso. Algo peligroso. Gracias al doctor José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Gracias por explicarnos un poco sobre esta situación y esto que ha ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral con la remoción en una reunión de amigos. Básicamente esa es la conclusión de su presidente. Hay que ver qué sucede, pero es preocupante realmente. Gracias, doctor Chalco Salgado, por estar con nosotros. Verónica, siempre es un gusto. Que tenga un buen día usted.